Con este video vamos a resumir lo que estuvimos trabajando en estas dos clases sobre compuestos binarios, particularmente óxidos. Cuando hablamos de óxidos, estamos haciendo referencia a que es un compuesto formado por dos elementos. Uno de ellos es el oxígeno. Y vamos a encontrar que es importante que tengamos los estados de oxidación de los elementos combinados en los óxidos. Cuando hablamos de estados de oxidación son datos. En este caso tenés acá la información, la podés buscar en la tabla periódica o en internet. Estos datos los voy a brindar yo al principio, no hace falta estudiarlos de memoria. Después con la práctica uno va afianzando el conocimiento de estos estados. Por ejemplo, acá tenés la lista de los estados de oxidación más comunes de los metales y en este caso la lista de los estados de oxidación de los no metales. ¿Qué serían? Las cargas, por eso fíjate que tienen signos. Las cargas que disponen estos átomos cuando hipotéticamente se unirían. Entonces, dependiendo de cuán electronegativos sean en relación al oxígeno, que el oxígeno siempre va a ser -2, porque después del flúor es el elemento más electronegativo, fíjate que casi todos se convierten en electropositivos. Bueno, los óxidos van a ser básicos cuando con el oxígeno se combine un metal, como en este caso el óxido. ¿Yo qué suelo hacer? Coloco los datos de los estados de oxidación arriba. ¿Hace falta ponerlos? No, pero te puede ayudar y guiar al principio. El oxígeno sabemos que siempre es -2. El sodio, buscas el dato y es +1. ¿Qué hacemos con estos estados? Los vamos a intercambiar, pero primero fíjate que hay una regla que rige cómo nombrar compuestos químicos. En este caso, estas reglas establecen: primero, hacia la izquierda se escribe el átomo electropositivo, o sea, el metal. Y hacia la derecha se escribe el electronegativo, es decir, en este caso el oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno, que es -2, pasa como un subíndice del metal, pero no le pongo el signo, solamente le pongo el 2. Y el estado de oxidación del sodio, que es +1, pasa, lo intercambio y lo pongo como subíndice del oxígeno. En química el 1 no se escribe, entonces cuando vemos así no decimos que no hay oxígeno, hay un oxígeno. ¿Cómo se llaman estos numeritos a partir de ahora que van a quedar indicando las cantidades de átomos de sodio y de oxígenos vinculados en este compuesto? Se llaman atomicidades. Entonces tenemos allí formulado el óxido. Vamos a nombrar. Tenemos la primer nomenclatura, que es la más antigua, que se llama nomenclatura tradicional, y que le pongo la palabra óxido, porque verdaderamente es un óxido, de el nombre del elemento. Como el sodio solamente tiene un estado de oxidación, que es +1, se pone de sodio, de potasio, de bario. Vamos a la otra, que es la nomenclatura por atomicidad. ¿En qué consiste? Yo fíjate que siempre empezamos a nombrar por el oxígeno y ese es el equivalente, óxido. El 1 y el 2 se van a indicar a través de prefijos. Mono quiere decir que hay un oxígeno. Monóxido de porque hay dos sodios. Estos son los prefijos que indican las cantidades o atomicidades, en este caso de cada uno de ellos. Y después tenemos la de numeral de stock, que fíjate que pongo óxido de sodio. ¿Y cuál es la diferencia con la tradicional? Que en stock tengo que poner al final, en número romano, el estado de oxidación del sodio. Entonces, una vez que yo encontré que era +1, entonces ahí le pongo directamente 1 en romano.
Ahí tenés los prefijos para nombrar cuando es 1, 2, 3, 4, 5, 7, que son generalmente los que vamos a usar. Por ejemplo, monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentóxido, heptóxido. Por ejemplo, ahí tenemos el aluminio. El aluminio, ¿te das cuenta cuál es su estado de oxidación? Aunque no tengas ninguna información al respecto, sí, la tabla, mejor dicho, la fórmula te lo brinda ese dato. El 2, que tiene el aluminio como subíndice, le pertenece al oxígeno, porque acuérdate que se intercambió, de manera tal que ese 3 viene del aluminio. ¿Cómo se llama? Por atomicidad, es decir, vamos a usar los prefijos. Trióxido, porque hay 3, de di, porque hay 2 aluminios. Fíjate ahora, vamos a continuar con óxidos básicos, pero tenemos un metal que tiene el mismo estado de oxidación que el oxígeno, nada más que es positivo. El 2 del oxígeno viene para el metal como subíndice y el 2 del calcio viene como subíndice del oxígeno. Pero a diferencia del caso anterior, son divisibles entre sí. Eso significa que deben ser simplificados. Y cuando vos dividís 2 dividido 2, el resultado es 1. Entonces acordate que el 1 no se escribe y aquí me quedó la fórmula del óxido de calcio. Vamos a nombrarlo. Óxido de calcio es el único estado que tiene el calcio, más 2, por eso fíjate que ahí le pongo el de calcio. Monóxido de calcio, el mono solamente va para el oxígeno. Y por stock, óxido de calcio 2. Ahora continuamos con los óxidos básicos, pero vamos a ir a un caso en donde el metal tiene más de un estado de oxidación. En este caso tiene el estado más 2 y más 4. Hacemos lo que vos ya conoces. Intercambiamos los estados de oxidación. Fíjate si pueden ser divisibles. 2 dividido 2, 1. Y acá 4 dividido 2, 2. ¿Cómo me quedaron las fórmulas? Esta es cuando el óxido se combina con el plomo con el menor estado de oxidación que es 2. Y esta es cuando el plomo se combina con el oxígeno pero utilizando el mayor estado de oxidación. En la naturaleza yo voy a encontrar los dos óxidos y se van a diferenciar por las propiedades. Color, dureza, punto de fusión, pero lo más importante, ¿de qué dependen esas propiedades? Justamente de los estados de oxidación. Vamos a nombrarlos. La nomenclatura tradicional ahora varía porque tiene más de un estado de oxidación. Entonces, ¿cómo sabemos cuando está con más 2 o cuando está con más 4? ¿Cuál es la mayor y cuál es la menor? Para eso se utilizan terminaciones. Si el estado de oxidación es el menor, la terminación es oso, pero no le decimos plomboso. Fíjate que se dice plumboso. Y cuando el estado de oxidación es el mayor, la terminación es ico, pero no decimos óxido plómbico, decimos óxido plúmbico. Vamos a las otras, monóxido de plomo, ya la sabes, y dióxido de plomo. Óxido de plomo 2 en romano, óxido de plomo 4. ¿Cuáles son las tres nomenclaturas de óxido? La de atomicidad, usamos los prefijos. Numeral de stock, escribimos el nombre completo del elemento, pero le ponemos en romano el estado de oxidación. ¿Y el número de oxidación de quién es? ¿Del metal o del no metal? La tradicional me fijo los estados de oxidación. Si es menor, termina en oso. Si es mayor, termina en ico. Ahora vamos a pasar a los óxidos ácidos. La diferencia es que con el oxígeno se va a combinar un no metal. Y seguimos escribiendo primero el electropositivo, en este caso el nitrógeno, con un estado más 3, y el oxígeno ya conoce su estado menos 2. Intercambiamos, como ya sabes, y nos queda la fórmula.
Vamos a nombrarlo óxido nitroso porque trabaja con la menor. Ya te voy a contar cuál es la mayor. Trióxido de dinitrógeno y óxido de nitrógeno 3. Vamos a la mayor, que es cuando el nitrógeno trabaja con el estado más 5. Podés encontrar que tiene más de estos dos estados, sin embargo estos son los más estables. Intercambiamos los estados de oxidación y empezamos a nombrar. Como 5 es la mayor, reemplazamos el oso por el ico y no decimos nitrogenoso o nitrogénico, decimos nítrico o nitroso. Pentóxido, en la atomicidad hay 5 oxígenos, entonces digo pentóxido de di porque hay 2 nitrógenos y óxido de nitrógeno 5. Bueno, espero que te sirva y que lo pongas en práctica.